Buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia virtual de CEUPE. Hoy vamos a tratar el tema de los tratados de libre comercio en una conferencia que he titulado Los tratados de libre comercio del liberalismo al proteccionismo. Yo soy Alejandro Álvarez Canal, soy tutor de varios de vosotros en diversos másters y programas de especialización que estáis cursando con nosotros. Soy consultor de comercio internacional, trabajo asesorando a empresas e instituciones en sus procesos de internacionalización y de inversión en el exterior. Y aprovecho para daros un afectuoso saludo a todos, especialmente a aquellos que os habéis incorporado recientemente a los másters que tutorizo, y especialmente, por supuesto, a los alumnos de ADEX, que forman parte de la Asociación de Exportadores de Perú, que la semana pasada os habéis incorporado al MLO, al Máster de Logística, Transporte y Distribución Internacional. Aprovecho para hacer una breve introducción. Ya he estado hablando con vosotros, intercambiando correos, pero recordaros que este programa es un programa muy completo, que tiene 4 bloques clave. En este momento estamos en el de introducción al comercio exterior con 3 áreas fundamentales: de comercio internacional, de administración de la cadena de suministro y una última de diagnóstico logístico que vamos a estar viendo los próximos meses. Tendremos más adelante, compartiré con vosotros también mis experiencias en el ámbito de la planeación de la cadena de suministro. Habrá otro bloque de gestión de stock y lean manufacturing, y luego 2 finales en donde también voy a estar colaborando de alguna manera, tutorizando las áreas de costes y de logística. Simplemente espero que aquellos que curséis este máster y otros másters como el de comercio internacional encontréis en estas herramientas, en estos másters, un apoyo para mejorar la competitividad de vuestras empresas y para, en el caso concreto de los alumnos de ADEX, para mejorar las exportaciones de los productos de aquel país y facilitar de alguna manera también el proceso de internacionalización de vuestras empresas. Haciendo esta breve introducción, planteo un poco cuáles van a ser algunos de los objetivos que creo que podemos alcanzar hoy en esta videoconferencia. En primer lugar, conocer la importancia de los acuerdos de libre comercio en el plano internacional, en el comercio internacional, un tema realmente candente, interesante actualmente. Trataré de acercaros algún punto de vista sobre las fases de un tratado de libre comercio y la importancia de cómo se ejecutan las negociaciones. Y por último, muy brevemente, trataremos de identificar algunas cuestiones más operativas, certificaciones, fundamentalmente certificaciones de origen que faciliten la utilización o la optimización del uso de los tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Posiblemente sea un tema que os suene, que conozcáis prácticamente todos vosotros. Se trata de acuerdos regionales o de acuerdos bilaterales, dependiendo de quién tenga la competencia en esa materia comercial, que buscan ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes de esos tratados. Básicamente siempre persigue un objetivo de reducción arancelaria o un objetivo final de eliminación de los aranceles a la importación en los países que firman ese tratado, y busca también, por otro lado, simplificar trámites administrativos en el ámbito de los servicios, que siempre es un ámbito un poco más complejo de armonizar, de regular. No os he dicho, disculpadme. Como sois bastantes, irán incorporándose más alumnos. Si os parece, abrimos un turno de preguntas al final y me vais planteando las cuestiones, porque estoy viendo ya que alguno de vosotros me está planteando dudas. Dejadme, si os parece, que os plantee alguna cuestión y al final de la sesión resuelvo alguna de las dudas, ¿vale? ¿Alguna idea más? Los tratados de libre comercio están siempre amparados por las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio,
y vamos a verlo un poco más adelante, no siempre tienen por qué implicar una integración económica o una integración política. Hay algunos sitios que sí, en distintos niveles, como puede ser la Comunidad Andina, como puede ser la Unión Europea o Mercosur, pero no necesariamente los tratados de libre comercio implican siempre la integración económica. Ese sería un paso posterior, ¿vale? Bueno, planteaba el diseño inicial de esta videoconferencia un pequeño dilema, el proteccionismo frente al librecambismo. Quizás son términos a lo mejor algo más teóricos o de la teoría económica. Un par de ideas con estas dos cuestiones, sin ánimo de entrar en mucho detalle. Las dos posturas, proteccionismo o librecambismo, en unas, bueno, serían posturas contrapuestas, aunque es un dilema un poco curioso porque un mismo país puede tomar en determinados sectores una postura proteccionista y en otros una postura eminentemente librecambista, ¿no? Básicamente el proteccionismo lo que va a buscar es favorecer la industria nacional frente a los productos extranjeros o a la competencia extranjera, y se identifican distintas posiciones o ventajas y desventajas, ¿no? Fundamentalmente políticas o países que puedan ser más proteccionistas pues tratarán de defender más la industria nacional. De alguna manera lo que se busca es que el producto extranjero sea más caro. Busca también, y lo pongo un poco entre interrogantes porque, bueno, aquí hay muchas opiniones encontradas, proteger a los trabajadores nacionales. Digo posiciones encontradas porque normalmente, pues también el libre comercio, el librecambismo también favorece el desarrollo de puestos de trabajo en empresas exportadoras que deberían, aquí habrá, pues puntos de vista distintos, pero deberían implicar mejores condiciones laborales, ¿vale? En esas empresas exportadoras. Más rasgos, pues que al final el producto nacional, por esa existencia de barreras comerciales, puede acabar siendo un producto de menos calidad, incluso más caro, si es que efectivamente hay que incorporar materias primas o productos extranjeros que tengan unas barreras arancelarias altas, ¿vale? Y hablaríamos por el otro lado del librecambismo, ¿no? De la teoría o de las prácticas que defienden fundamentalmente la libre circulación de mercancías entre países o entre áreas económicas sin la intervención del Estado, ¿vale? También entre comillas esto porque, bueno, eso es una quimera un poco compleja a veces de demostrarse, ¿vale? El librecambismo sí que, facilitará el acceso a productos más baratos, de más calidad, mejorará la competencia y quizá entre las pegas típicas, pues que acaba beneficiando casi siempre a las empresas de más tamaño y de más experiencia exportadora, sobre todo, ¿vale? Bueno, seguimos viendo alguna cosa. Vale, trato de daros también alguna fuente de información, alguna referencia que os pueda ser de utilidad. En este tema del proteccionismo y del librecambismo, os sugiero una página, el Global Trade Alert, que es una web que permite comparar las economías en función del grado de liberalización y el grado de proteccionismo de las medidas que han implementado en política comercial. Os pongo un ejemplo, ahí os dejo la URL. Siempre incide por sectores, ¿vale? Siempre hay una incidencia por sectores. Normalmente Europa o Estados Unidos, por ejemplo, somos tremendamente proteccionistas con los productos agrícolas y somos más liberalistas o más librecambistas, perdón, con otros productos quizá de mayor peso, ¿no? De mayor calado industrial típicamente, ¿vale? Bueno, os dejo esa página web. Os planteo alguna idea, un pequeño juego, digamos una especie de trivial, ¿no? ¿Cuál creéis que es el momento del primer tratado de libre comercio? Bueno, os planteo tres preguntas aquí. El primer tratado de libre comercio, los países o el país con más tratados de libre comercio actualmente y, en el caso concreto de la Unión Europea, ¿cuáles creéis que son las últimas negociaciones? Se ha hablado mucho del
del TTIP, del Acuerdo de Libre Comercio Europa-Estados Unidos. Bueno, os enseño un poco cuáles son las ideas, ¿vale? Bueno, pues el primer Tratado de Libre Comercio se firma en el año 1860, ¿vale? Fijaros que estamos hablando de una práctica comercial muy arraigada y muy instaurada en las economías desarrolladas, en las economías de todo el planeta, ¿vale? Reino Unido y Francia en el año 1860 firman el primer Tratado de Libre Comercio. Un dato que a mí no deja de sorprenderme siempre es que el país que mayor, bueno, podríamos decir casi que mayor grado de aperturismo, que más tratados de libre comercio del mundo es Chile, que tiene 26 tratados de libre comercio que le permiten hacer negocios en unas condiciones preferenciales con más de 60 economías. Y por último, el último dato curioso, que es la última negociación que se ha desarrollado, que se está desarrollando en el ámbito de la Unión Europea, es el Tratado de Libre Comercio que se está negociando, que está en proceso entre Europa o la Unión Europea y Australia y Nueva Zelanda. Javier, si puedes poner el vídeo, te lo agradezco. Y vemos un pequeño vídeo sobre este tema también del Tratado de Libre Comercio de Australia. Bruselas apuesta por Australia. La comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmström, había viajado hasta la isla para lanzar las negociaciones para un acuerdo comercial ambicioso entre la Unión Europea y Australia. Malmström. Vale, a ver. Separo esto, Javier. Bueno, pues ese era bueno, la curiosidad, el vídeo que os quería poner un poco en relación con esas últimas negociaciones que se están desarrollando entre la Unión Europea y Nueva Zelanda. También se da alguna idea de la situación compleja en Estados Unidos respecto a su política comercial, ¿no? Que, bueno, pues es a medio camino entre proteccionista y neoproteccionista, como ya algún autor empieza a definir, aunque en ese mismo sentido pues hay datos que llevan a otra situación, ¿no? Como que es, por ejemplo, la firma del nuevo NAFTA, del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y América, que vamos a... Estados Unidos, México y Canadá, perdón, que vamos a ver un poquitillo más adelante en un vídeo, ¿vale? Bueno, hablábamos antes, os decía que bueno, no todos los tratados de libre comercio tienen por qué acabar en una situación de integración económica, ¿vale? Se habla normalmente de 4 fases en el ámbito de la integración económica que las economías o las regiones desarrollan en distintos momentos, ¿vale? Una primera fase que es la firma de un tratado de libre comercio o incluso la creación de una zona de libre comercio, donde además puede haber alguna fase previa, algún tipo de acuerdo parcial para algún tipo de sector, para algún tipo de producto, como es, por ejemplo, el papel o la figura de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que os menciono ahí, ¿vale? Ese podría ser
los primeros pasos, ¿vale? Acuerdos de alcance parcial y zonas de libre comercio. Después de la creación de zonas de libre comercio, que implican que los países firmantes de ese acuerdo de libre comercio o los países que son socios de esa zona hacen intercambios comerciales con unos aranceles cero o muy reducidos, se suele avanzar hacia una unión aduanera, ¿vale? La característica fundamental de la unión aduanera es que, además de haber libre comercio entre los países que forman parte de esa unión, existe un arancel externo común, es decir, los mismos países o los países de esa misma zona aplican el mismo arancel exterior a todas las importaciones que se produzcan en el mercado. Es el típico ejemplo de, bueno, ahí menciono a la Comunidad Andina, por supuesto, Mercosur, la Unión Europea también, es decir, que nos da igual en Europa que un producto extranjero se importe en Suecia o se importe en España, el arancel va a ser el mismo, ¿vale? Hablaríamos de una siguiente fase que es la del mercado común, ¿vale? Que sería añadir a ese libre comercio y a ese arancel externo común la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas, ¿vale? En distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mercosur sí que me consta que existe parcialmente libre circulación de bienes, incluso libre prestación de servicios, pero hay restricciones en temas de libre circulación de personas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mercosur. Avanzaríamos a un nivel adicional, a un nivel posterior, que sería la unión económica, en donde los países, además de tener un mercado común, un arancel externo común y un libre comercio, tienen también políticas macroeconómicas comunes. Aquí, bueno, pues habría que profundizar con más cosas, pero es una situación en la que ha estado la Unión Europea antes quizá de la existencia de una moneda común, ¿vale? Que sería el último punto, la integración económica o la integración monetaria quizá, en donde existen políticas monetarias comunes y moneda común, en nuestro caso el euro, ¿vale? Ese sería el nivel de perfección. No es perfecto tampoco, porque, bueno, pues si tomamos el ejemplo de la Unión Europea, hay muchas tareas, hay muchas, muchos pasos por dar todavía para que efectivamente exista una integración económica total y no haya apenas diferencias entre los países. Vale, estoy viendo que me planteéis alguna pregunta. No es una zona de libre comercio, no tiene que ver con paraísos fiscales. Vale, y bueno, el tema de Milagros, el tema de Chile, ya lo habéis mencionado alguno o habéis hecho algún comentario. Lo hablamos al final, vamos a ver si avanzamos y abrimos un poco más de turno de preguntas al final y comentamos este tema. Es curioso, desde luego, la situación de Chile, el nivel de aperturismo pues es tremendo, ¿no? Y es una economía, es un mercado tremendamente atractivo para exportadores extranjeros por cuestiones obvias, porque al final no deja de ser un mercado mucho más competitivo, ¿vale? En términos arancelarios, fundamentalmente, ¿no? En otras cuestiones a lo mejor no tanto, pero en términos arancelarios pues posiblemente sea el mercado más atractivo de todo el planeta. Bueno, os comparto también con vosotros un gráfico, un mapamundi, donde os expongo cuáles son los niveles actuales de integración económicas por regiones, con más o menos precisión. Esos son los múltiples bloques, ¿vale? Vendríamos de las fases de la Guerra Fría con dos bloques fundamentales a nivel mundial para pasar a esta situación de integración económica regional, ¿vale? La Unión Europea, los países de ASEAN, los países del Caribe, la NAFTA, ALADI, incluso podríamos hablar de la Comunidad Andina, de Mercosur, etcétera, 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 en distintos niveles de integración, ¿vale? Es un mapa, no deja de ser un mapa curioso también para que veáis esos niveles de integración. Comparto también otro mapa donde os enseño la situación de la Unión Europea respecto al libre comercio, ¿vale? Para que veáis, sin ser el país o sin ser la zona con mayor nivel de libre comercio, ya hemos hablado que es Chile, fijaros en distintos niveles, ¿vale? Los tratados de libre comercio pues tienen distintos niveles también de aplicabilidad.
cuál es la situación actual de libre comercio de la Unión Europea bueno, pues con el resto del planeta. Vale, y particularizo también un poco porque suele ser una herramienta que os interesa, os puede interesar. Os sugiero, bueno, desde la página de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, un mapa mundi. Ahí abajo tenéis la URL, es un poco larga, pero ahí os pongo, por ejemplo, el ejemplo de Perú y los niveles de libre comercio que han firmado, los acuerdos de libre comercio que tienen firmado el Perú también en sus distintos niveles, ¿vale? En esa página se pueden consultar país a país y, bueno, pues es un gráfico interactivo también que ofrece una información bastante interesante, ¿vale? Bueno, continuamos entonces con una segunda parte, después de esta breve introducción, una segunda parte relativa a la negociación de los tratados de libre comercio, ¿no? Es un proceso que plantea situaciones complejas. En la Unión Europea pues ha habido muchas luces y sombras, más sombras quizá que luces, en torno, por ejemplo, a la negociación del TTIP, del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, sobre todo por la opacidad en la negociación. Son procedimientos bastante complejos que no suelen tener un estándar común, ¿no? He intentado hacer una aproximación de lo que podría ser las fases para la puesta en marcha de un tratado de libre comercio, pero bueno, aquí también el poder negociador de cada una de las partes. Ahora vamos a ver otro vídeo sobre el caso de Estados Unidos y NAFTA, pues también puede afectar mucho, ¿vale? Bueno, iniciaríamos con una situación, con un acuerdo para iniciar el proceso de negociación de un tratado de libre comercio. Se continuaría con la creación de los equipos de trabajo, los equipos de negociación de ese tratado de libre comercio. Se acuerda el proceso, se acuerda, bueno, pues en qué horizonte temporal, en cuántas rondas, qué se va a dilucidar en cada una de esas rondas, a qué productos son más importantes para un país, para otro, etcétera. Se entrarían ya en esas rondas de negociación y si son positivas las negociaciones, normalmente exige la aprobación de las autoridades de cada país. No os lo he incluido por poner algún punto de vista también un poco adicional, pero en Europa ha habido un cambio normativo reciente o relativamente reciente que obliga a que las autoridades, los parlamentos de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea han de refrendar específicamente, y tienen que refrendar todos los parlamentos, la firma de un tratado de libre comercio que realice la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros, ¿no? Es una situación quizá un poco, a mi juicio, ¿no? Es una valoración personal y posiblemente alguno de vosotros a lo mejor no estáis de acuerdo. Me parece un exceso de burocracia, ¿no? Al final, si se cede esa soberanía en materia comercial, que es lo que hemos hecho en Europa en este ámbito, pues no tiene tanto sentido que, teniendo un Parlamento Europeo, una tarea, una función específica del propio Parlamento Europeo, de las propias... efectivamente, Manuel, la Comunidad Europea puede ser realmente espantosa en términos burocráticos, ¿no? Pero en Europa tenemos esa situación, ¿no? Que exige la firma, el refrendo en cada uno de los Estados miembros de los acuerdos de libre comercio que haya firmado el Parlamento Europeo o la Unión Europea en su ámbito o en sus competencias de política comercial, ¿no? Y ya, una vez puesta aprobada bueno, pues en cada uno de los Estados miembros, por ejemplo, hemos tenido problemas recientes. Esto ha surgido en Europa, este cambio, por ejemplo, a raíz de la firma del CETA. El CETA es el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea con Canadá. Pues a raíz de la firma del CETA ha surgido este cambio porque hubo oposición desde Bélgica y se obligó a que, bueno, pues se desarrolló esa norma que implica también que todos los Estados miembros han de refrendar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es así, la burocracia europea
Esas es un poco las reglas de nuestra democracia, a veces un poco bueno, excesiva, ¿no? Bueno, algunas sin entrar tanto en detalles más estratégicos como la formación de los equipos de trabajo, las negociaciones, las rondas, etcétera, 3 o 4 ideas claves en torno a los temas de negociación de un tratado de libre comercio. Los tratados de libre comercio, en todo caso, han de cumplir siempre con las normas de la Organización Mundial del Comercio y con el resto de convenios internacionales o convenciones multilaterales internacionales que afecten, ¿no? Si formamos parte de la Unión Europea, pues la firma de un tratado de libre comercio, pues solo puede ser a nivel Unión Europea, ¿no? Estamos ahora en la situación de Brexit. El Brexit plantea un horizonte o unas expectativas de negociación por parte de Reino Unido de un libre comercio con Estados Unidos, pero claro, para poder hacer esa negociación con Estados Unidos es necesario que para hacerla de manera bilateral Reino Unido abandone la Unión Europea, ¿no? Creo además ahora mismo están en debate parlamentario en Estados Unidos, en Reino Unido sobre el tema del Brexit, ¿no? Pues es una de las cuestiones del Brexit. Bueno, pues si un país de la Unión Europea no está de acuerdo, pues volvemos a la burocracia, es decir, se devuelve de alguna manera esa iniciativa y al final lo que va a hacer el que no se refrende ese acuerdo es demorar más el proceso de puesta en marcha de ese acuerdo de libre comercio, ¿vale? La OMC también, que esta sería un poco la clave de toda la negociación de un tratado de libre comercio, habla de un artículo, el 24 del Acuerdo General sobre Aranceles, del GATT, ¿vale? Son normas relativamente sencillas, ahora os pongo justamente esa norma, pero que plantean luego complejidades a la hora de definir jurídicamente o de transponer esas normas o esa aplicación de esa norma a un texto, a un tratado de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, un tema pues, que es curioso es el propio artículo se refiere a que el libre comercio ha de servir para eliminar aranceles aduaneros, pero prácticamente en todos los tratados de libre comercio se establecen en esas rondas de negociación cronogramas de supresión paulatina de aranceles, es decir, no se vale, pues a partir del 1 de enero de 2019 se deja de aplicar aranceles, pasa a un arancel cero. No, se establece lo que se llama más a lo mejor coloquialmente un calendario de desarme arancelario, ¿vale? Ahora os pongo algún ejemplo de este tema, ¿vale? De no existir el artículo 24 no se podría negociar acuerdos comerciales. La situación es, no puede ser esa situación, pero al final partimos de ese punto de partida. Quizá habría otro punto de partida, ¿no? Si no hubiese ese artículo 24. Bueno, aquí os pongo un ejemplo, en este caso concreto, está un poco pequeño, es un poco farragoso quizá la interpretación, pero para que veáis cómo se produce el desarme arancelario con en este caso productos de España en el ámbito de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con México, ¿no? Siempre se hace la negociación por códigos arancelarios. Hace un par de videoconferencias el año pasado explicábamos en una de ellas el tema de los códigos arancelarios, que es la codificación del producto, el código TARIC en Europa o la nomenclatura combinada Mercosur, en el caso de Mercosur. Las negociaciones fundamentalmente van a afectar en un tratado de libre comercio a productos concretos, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de calzado, ¿no? Casi todo el sector. Bueno, se puede ver luego las exclusiones y demás. Dice, entre junio de 2000 y enero de 2001 pasará del 35 al 12%. De enero de 2001 a enero del 2002 se pasó del 12% al 8%. Y así sucesivamente, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo? Ya estamos en esa situación actualmente, que el producto europeo pueda acceder en última instancia
al mercado mexicano con un arancel cero, ¿vale? Pero se establece un calendario, ¿vale? Eso no lo dice expresamente ese artículo, pero sí que la interpretación pues permite un poco jugar con estas cuestiones, ¿vale? Bueno, la realidad luego es otra, ¿no? Aquí tenemos bueno, pues en el caso de uno de los periódicos más relevantes en España, que tienen una categoría específica de tratados de libre comercio, la situación, por ejemplo, reciente de la negociación del NAFTA, la situación de China. Bueno, pues aunque sí que exista un procedimiento más o menos claro, pues la realidad acaba siendo otra, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo, a ver. Sí, vamos a ver un pequeño vídeo que nos da tiempo sobre el tema del NAFTA, Estados Unidos-México, desde una posición quizá un poco más. En las últimas horas de la fecha límite que tenía Canadá, su gobierno tomó una decisión positiva sobre el acuerdo trilateral de comercio con Estados Unidos y México. Así, tras una reunión cerrada para los periodistas, el gabinete de Justin Trudeau publicó un comunicado sin dar muchos detalles. Hoy, Canadá y Estados Unidos han logrado un acuerdo junto con México sobre un nuevo y modernizado tratado comercial para el siglo XXI, que tendrá como resultado mercados más libres, un comercio más justo y un crecimiento económico robusto en nuestra región. La novedad más notable sería el nuevo nombre del tratado. Ahora, en vez de Telecano-NAFTA, establecido en 1994, se llamará Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, o USMCA, por sus siglas en inglés. Entre los puntos conocidos se destaca que Canadá dará mayor acceso a los agricultores de Estados Unidos a su mercado lácteo. En cambio, el país tendrá protección en caso de posibles aranceles de Washington a la industria automotriz. El propio primer ministro ha sido breve en sus comentarios, afirmando que fue un gran día para Canadá. La prisa que tenía su país se debía a la necesidad de firmar el tratado en los próximos 2 meses, ya que son los últimos para el actual presidente mexicano. Mientras, en la nación latinoamericana, la primera en dar luz verde al acuerdo hace un mes, los altos cargos se han mostrado satisfechos con la noticia, ya que existían temores sobre la postura de Ottawa. Buenas noches. Entendemos que la dinámica comercial ha cambiado y queremos además que este acuerdo sea benéfico para México y para la vida nacional presente y futura. La trilateralidad del acuerdo, un acuerdo donde México, Estados Unidos y Canadá de manera exitosa a lo largo de este periodo renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC de América del Norte. Donald Trump también ha aplaudido a través de Twitter la noticia. De hecho, el periodista internacional Alberto Ravilota afirma que las negociaciones no han sido serias, sino un ultimátum de Trump, que es parte textualmente de su política de pistola en la cabeza. Hay una gran diferencia entre lo que se sabe de este acuerdo con lo que nosotros, los periodistas que cubrimos el acuerdo original en los años 90 y fundamentalmente y antes, en 1980, entre Estados Unidos y Canadá, porque teníamos acceso a todo el proceso de negociación, conversaciones con los funcionarios, con los negociadores. Gracias, Javier.
es lo que os cuento aquí, ¿no? Que la realidad luego acaba siendo otra, ¿no? La realidad en las negociaciones de libre comercio, bueno, pues es otra. La situación de Estados Unidos o las políticas de, digamos, comerciales ahora son un poco complejas. Bueno, pues posiblemente tienda más a una situación de neoproteccionismo, ya os lo he dicho antes, aunque eso no quita para que se sigan firmando tratados de libre comercio, ¿vale? Lo uno no quita al otro. Otra cosa es los términos de esa negociación, de ese tratado de libre comercio, que irán más a favorecer unas determinadas industrias u otras. Bueno, acabamos dando unas breves pinceladas sobre cuestiones más operativas de un tratado de libre comercio. Estas ya más explicadas desde un punto de vista Unión Europea, que es mi ámbito de especialización, aunque con cierta aplicabilidad en algunos términos, ¿vale? Bueno, hablábamos antes del GATT, del marco de las normas de la OMC. Existe un término, una cláusula que es también una de las bases del comercio internacional, que es la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué nos dice? Para que me entendáis, ahí os pongo el texto del propio GATT. Bueno, no deja de ser una situación en donde imaginemos 3 países, Europa o España en este caso, Perú y, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? que forman parte de la OMC, sin que exista ningún tipo de acuerdo de libre comercio entre ninguno de ellos. Esta norma de la cláusula de nación más favorecida establece que los miembros de la OMC, pongamos por ejemplo Estados Unidos, no puede, al margen de que existan o no, aquí os hablo de excepciones, ¿no? Que ahora lo vemos, pero al margen de esas excepciones, ningún país de la OMC puede tener un arancel, un trato de favor privilegiado. Es decir, que si la importación de un producto europeo en Estados Unidos tiene un arancel del 8%, ese mismo producto originario de Perú tendría que tener también un arancel del 8%, ¿vale? No podría ser ni más alto ni más bajo. Eso es lo que hace referencia a esa cláusula de la nación más favorecida del GATT, ¿vale? Hay 3 excepciones, ¿no? Que son las zonas de libre comercio, que es lo que estamos hablando en esta videoconferencia, las uniones aduaneras, que os explicaba que era un paso adicional en un proceso de integración económica, y los acuerdos, las situaciones de trato preferencial, no preferencias, preferencial, ¿vale? Los acuerdos de trato preferencial. Por ejemplo, hay uno típico que es el sistema de preferencias generalizadas que aplica, por ejemplo, la Unión Europea a determinados países que, bueno, pues que quizá tienen un grado de desarrollo algo más bajo, algo menor que el resto de competidores o el resto de países de su entorno, ¿no? Pues algunos países en Asia fundamentalmente, aunque esa lista también está algo pervertida y se ha ido corrigiendo, ¿no? Estaba tan pervertida que implicaba también que los productos, por ejemplo, de países productores del petróleo, en virtud de esas negociaciones bilaterales, pues habían llegado a tener también el non-oil, los productos digamos, las exportaciones de crudo, el resto de productos agroalimentarios, etcétera, pues tendrían aranceles más bajos. Bueno, existe una última clave, o una clave fundamental en el tema de los tratados de libre comercio. Es una cuestión que os quiero plantear sin tampoco ahora entrar en mucho detalle. Lo vimos en alguna de las videoconferencias que yo he impartido también cuando he hablado de documentos de exportación, lo hemos tocado, que son los certificados de origen, ¿vale? Para los intercambios comerciales existen un documento básico, un documento muy importante que es el certificado de origen, que acredita el origen de un producto, ¿vale? Hablo de origen y no hablo de preferencias, perdón, no hablo de procedencia, ¿vale? Es decir, el origen de un producto chino que se importa en España y que se reexporta a Perú sigue siendo chino, aunque proceda de España, ¿vale? No sé si me seguís con esto. Bueno, pues esto es a lo que se refiere, esto es una de las cuestiones que regulan muy a fondo los tratados de libre comercio. Es decir, tenemos 2 situaciones contrapuestas, los certificados de origen no preferenciales, los genéricos, a lo mejor algunos suena, que tienen este formato, normalmente emitido desde las cámaras de comercio, y que certifica simplemente de dónde viene una mercancía.
Este certificado, el que yo denomino normalmente genérico, se llama, el término correcto es certificado de origen no preferencial, lo que acredita es que las mercancías son de un determinado país y permite o determina o condiciona posteriores controles sanitarios o comerciales, etcétera. Es decir, no permite expresamente beneficiarnos de un arancel más bajo presentando este documento, ¿vale? Es muy típico, en mi experiencia, en prácticamente toda Latinoamérica, la exigencia de este certificado de origen, y en las empresas exportadoras, por esa burocracia también y por esas excesivas exigencias, pues plantea a veces situaciones así un poco complejas, ¿no? Este es el certificado de origen no preferencial que emiten las cámaras. Y en contraposición a este certificado, hablaríamos de los certificados de origen, perdonadme que esta diapositiva está duplicada, hablaríamos de los certificados de origen preferencial, ¿vale? Típicamente el EUR 1, ¿vale? El EUR 1 es un documento que no emiten las cámaras, sino que emiten nuestras aduanas, que emiten la agencia tributaria, que es el documento que acredita expresamente el origen comunitario de la mercancía y permite que el producto europeo, el producto fabricado o de origen europeo, aquí convendría hablar ahora de normas de origen, no nos vamos a meter porque ya no nos da tiempo, ¿no? Pero permite acreditar o permite beneficiarse de esa reducción arancelaria, ¿vale? O de un arancel cero si ya está ese calendario de desarme arancelario finalizado, o si estamos en una situación intermedia, pues de un arancel reducido, ¿vale? Típicamente es el EUR 1, el documento que nosotros emitimos. En cualquier caso, sea el EUR 1 o sea, por ejemplo, el ATR, que sería el otro, este se pide expresamente en el régimen que tenemos con Turquía. Turquía es un socio particular de la Unión Europea, ha estado en fase de preadhesión desde hace décadas, con que tenemos un libre comercio y, bueno, pues tiene un certificado de libre circulación, algo particular, ¿vale? Sería este el certificado. Entonces, pensad siempre en este tipo de certificados como certificados que, sea cual sea el origen y el destino, habría que ver, por supuesto, siempre Perú, pues tiene acuerdos con Estados Unidos o con la Unión Europea, pues cuál es el procedimiento. Pero siempre pensad que no podemos... Vale, Antonio, pues gracias por la apreciación. Tenemos que conocer siempre cuáles son esos procedimientos. En Europa no, en Perú dice Antonio que las cámaras y las asociaciones autorizadas emiten el EUR 1, en Europa no, en Europa tenemos que remitirnos para ese EUR 1, tenemos que remitirnos a la autoridad tributaria, a las aduanas europeas, ¿vale? Sea cual sea el país, bueno, pues yo no me sé de memoria todos los mecanismos, pero quiero que entendáis sobre todo el concepto, que es necesario siempre acreditar un origen en ese país, un origen de fabricación, no de procedencia, ¿vale? El producto chino sigue siendo chino, aunque se importe en España, o se importe en Perú, o se importe en Vietnam o en otros países, ¿vale? Bueno, y tenemos algún otro certificado, este es uno concreto, el Forma, que es para esos productos, hablábamos un poco más atrás de productos que tienen un régimen de preferencial, este es un certificado unilateral, ¿vale? Que permite en Europa, favorece pues el desarrollo de determinados países con los que se ha llegado a acuerdos no de libre comercio, sino de preferencias, ¿vale? Y poco más, chicos, hacer alguna conclusión en el marco de esta... Sí, por supuesto, Antonio, luego en Europa también pasa, algunos de los últimos... hay algún mecanismo también que permite hacer menciones en factura, procedimientos más simplificados de emisión. Algunos países, en función de los importes de las facturas, pues permiten hacer una autocertificación. Bueno, aquí pues hay situaciones más laxas y hay situaciones más estrictas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las conclusiones que os planteo, que los acuerdos de libre comercio se han convertido en un mecanismo básico en la situación de globalización, que su negociación o su no negociación depende siempre de las políticas de las administraciones que estén al mando de las competencias comerciales, ¿no? Hablamos de proteccionismo, librecambismo, neoproteccionismo, como os decía, etcétera. Y luego, la última idea, sobre todo, que es lo último que os he contado, que es
para que la empresa importadora pueda beneficiarse de ese mecanismo, de esa arancel reducido, siempre es necesario que el exportador, en el caso de Europa, que os planteo la situación, que tramite siempre un certificado de origen preferencial, ¿vale? Ese es el término al que me quiero ceñir para que os quede un poco más claro el tema, y que si no, lo que aplica es la cláusula de la nación más favorecida, ¿vale? Pues esto era lo que quería compartir con vosotros. Gracias por la atención y por hacer algún comentario que me habéis hecho. Creo que tenemos algo de tiempo para alguna duda. Si queréis plantearme algo, pues estoy encantado. Sí, bueno, el tema de las exigencias en la Unión Europea, visto desde fuera, pues puede ser muy complejo. Visto desde dentro, tendríamos también esa dicotomía de que determinados productos pues han de garantizar la calidad y la seguridad de los consumidores. Bueno, es un debate también muy interesante, ¿no? Tomo nota para futuras videoconferencias, porque a lo mejor puede haber alguna duda por ahí, alguna cuestión. La calidad es importante y es un arma de doble filo, efectivamente, Milagros. Estoy también ahí de acuerdo en eso, que puede ser también una manera de proteger, de establecer algún tipo de barrera para limitar el acceso de determinados productos, ¿vale? Coméntame. Independencia de Cataluña complicaría los tratados de libre comercio. Complicaría muchas cosas. Es un poco, podría ser un poco la situación como el Brexit, incluso más compleja. Imaginemos que una hipotética situación que saliese, que hubiese un Catexit o un Catalexit, al final estaría obligada a Cataluña a negociar libre comercio por su cuenta si sale de esa unión dunera o no. Bueno, es la independencia por un lado de España, pero no por Europa. Es un tema complejo, en términos comerciales, ¿no? Por supuesto, en términos políticos, que mirad cómo estamos en España, pero es un tema muy complejo. Productos peruanos, pues el pisco sobre todo. Y la verdad es que siempre el producto peruano me parece un producto sobre todo a nivel gastronómico, quizás con el que más contacto estoy, me parecen productos agroalimentarios de tremenda calidad, los pocos que he probado. Los tratados de libre comercio permiten antidumping, no específicamente. Las medidas de antidumping forman parte de las políticas de protección o de políticas comerciales, no tienen por qué estar dentro de un libre comercio, ¿vale? No tienen por qué estar dentro de un libre comercio. Seguramente, Alison, haya otros productos, que se me escapan muchos, materias primas e incluso productos industriales, que seguramente sean productos de alta calidad. A ver, Cristina, el tema de si Estados Unidos aplicase medidas proteccionistas a Europa, a España le afecta igual que al resto de países. Es un poco la situación en la que estamos ahora con las medidas antidumping, incluso aranceles, que a veces lo habéis mencionado por ahí alguno, que no dejan de ser barreras no arancelarias, que lo que buscan también es proteger la industria local, ¿no? El America First que dice tan recurrentemente Donald, ¿no? Entonces, bueno, la OMC tiene un acuerdo sobre antidumping que es vinculante. Correcto, Milagros. La OMC tiene un acuerdo sobre antidumping que es vinculante. Que no es que es vinculante, es que en Europa al menos tiene rango de ley, es decir, que la normativa comercial, las políticas comerciales europeas tienen que ajustarse sí o sí, no solo al GATT, sino también a este acuerdo sobre antidumping, efectivamente. Claro, sí, efectivamente, puede afectar también incluso a las exportaciones de productos terminados como los vehículos, etcétera. Sí,
Esas es un poco esas son, a mi juicio, lo digo en algunos foros o en algunos comentarios, pues que esa es la guerra del siglo XXI. Las guerras son estas. No sé si tanta, a lo mejor el término es un poco exagerado, ¿no? Pero las guerras, hoy se juegan en el ámbito comercial más que en otros ámbitos, ¿no? El futuro del Europa-México creo que está en fase de renovación. A mi juicio no creo que plantee mayores problemas, salvo que tengamos algún tipo de veto estadounidense, que ahí puede ser donde haya mayores problemas en esa firma o en esa renovación del libre comercio entre Europa y México. La verdad es que es uno de los tratados de libre comercio, particularmente en España, del que en mi experiencia cuando he trabajado en ICEX y asesorando a empresas, es uno de los mercados más atractivos para empresas exportadoras, por el tema por el tema del idioma fundamentalmente, quizá algo por el tema cultural, aunque sí que hay diferencias, creo que estamos razonablemente cerca, pero claro, al final un país que tiene no lo hemos visto en detalle, pero un país que plantea que el producto acceda con un arancel cero, pues no deja de ser un mercado tremendamente atractivo, ¿no? Algo parecido pasa, por ejemplo, con Marruecos. El acuerdo de libre comercio entre Europa y Marruecos, pues lo que ha hecho también es facilitar mucho los flujos comerciales entre España y Marruecos. ¿Vale? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Me pongo también a vuestra disposición si queréis resolver alguna duda en los foros, directamente en mi correo o como sea más cómodo. Me alegro mucho que os haya gustado y espero que pues sea de utilidad para vosotros, como os decía al principio. Muchas gracias.